Aire saludable. 2:35 de la tarde, amigas y amigos. Comentábamos al comienzo del programa que hoy recordamos el Día de la Obesidad. Es una oportunidad más que propicia para hablar sobre la obesidad y lo que implica como enfermedad sistémica, igualmente el sobrepeso, y para eso le damos la bienvenida a la nutricionista clínica Rosicela Puglisi. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y tratar este tema tan importante que nos abarca a todos. Doctora Puglisi, cuando hablamos de obesidad, ¿es solamente un problema de mala alimentación o hay otros factores involucrados? No, realmente ya sabemos que la obesidad es una patología, no es simplemente estado de malnutrición, sino que tiene diversos orígenes. El genético también es uno de los principales, ¿no? Generalmente es una patología que se hereda en un 50% si uno de los padres es obeso, en casi un 100% si ambos padres sufren de obesidad, por lo cual es un factor importante que no podemos poner de lado, ¿no? Y esto no quiere decir que no se tome acción porque ya tengamos la genética, ¿no? Entonces es una combinación de genética y epigenética. La epigenética son aquellos factores ambientales que sí podemos modificar, como son la alimentación, el estilo de vida, la actividad física, el ambiente donde nos desarrollamos y trabajamos, porque también hay ambientes que nos provocan obesidad. Cuando se refiere a ambientes que nos provocan obesidad, ¿cuál es el ambiente que nos provoca obesidad o cuáles son esos ambientes? Ok, por ejemplo, los ambientes en donde no, por ejemplo, laborales, en donde no nos permiten tener unas horas establecidas de almuerzo, por ejemplo. Hay trabajos que no permiten que el empleado... Claro, por la dinámica, ¿no? Por la dinámica, y esto causa obesidad. Hay trabajos que no tienen horarios fijos, como por ejemplo pueden ser las aeromosas, los pilotos, las personas que tienen que hacer turnos en la noche. Eso predispone al sobrepeso. Hay también países más propensos a otros por su tipo de alimentación y su estilo de vida. Y Venezuela no estaba en esa lista, pero en los últimos años, lamentablemente, estamos en el segundo lugar de obesidad en Latinoamérica, después de México, ¿no? Tenemos un estimado de población obesa en nuestro país, doctora Puglisi. No tenemos unas estadísticas, digamos, oficiales, ¿no? Pero sí en investigaciones pues que se han realizado en forma de algunos entes privados se observa esa tendencia al segundo lugar, ¿no? Lo que sí sabemos es que en cuanto a la obesidad infantil, sí somos el primer país latinoamericano con obesidad infantil y el segundo en obesidad de adultos. ¿Asociado con qué? En el caso de la obesidad infantil, doctora Puglisi, ¿cuáles son los factores que presumimos que pueden estar afectando, incidiendo? Ok, en los niños el problema está en dos situaciones. Uno, que ya no se mueven. Los niños, su diversión es estar sentados. El teléfono. Sí, todo lo electrónico. De verdad, los está dañando muchísimo. Sí, la tecnología es muy importante, pero ya estamos de verdad abusando de su uso. Y de verdad los niños no saben ni siquiera realizar juegos de campo, ni trepar árboles, lo que hace a lo mejor 30, 40 años pues era normal en nuestra juventud, ¿no? No hay movimiento de ningún tipo, solamente se limita a la educación física en el colegio y algunos que hacen alguna hora de deporte, pero no hay movimiento y hay una alimentación ultra procesada. ¿Qué significa esto? Que es más que cocina de la abuela, es comprado, empaquetado, industrializado, y esos químicos también nos predisponen a la obesidad y al cáncer. Entonces, lamentablemente unimos dos cosas, sedentarios y mala alimentación. Estamos conversando 2:39 de la tarde con la doctora Rosicela Puglisi a propósito de este Día Mundial de la Obesidad. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la obesidad y el sobrepeso, doctora Puglisi? Perfecto, entonces lo que se parecen es que ambas son un exceso de grasa corporal. Cuando hablamos de obesidad o sobrepeso no es números de kilos en exceso, sino porcentaje de grasa corporal en exceso. Lo otro que medimos es la grasa corporal. La diferencia entre el sobrepeso y la obesidad
es en qué proporción. Entonces, si por ejemplo tenemos un 10% de más de grasa, eso es un sobrepeso, pero si ya estamos hablando que tengo un 20, 30, 40, hasta 50 o 60% de grasa más de lo que debería de tener, ya esos son obesidades de grado 1, 2 o 3, ¿no? De acuerdo. Estas son las diferencias y las semejanzas, visto de esa manera. Ahora, doctora Puglisi, usted hablaba de algunos elementos que nos permiten preguntarle qué pasa con el sueño, qué tanto incide el sueño, la falta de sueño o el exceso de sueño en la obesidad como enfermedad sistémica. Perfecto. Entonces, cuando la persona sufre de insomnio o problemas para descansar o dormir bien, eso eleva los niveles de cortisol, que es una hormona, la hormona del estrés. Y cuando el cortisol está elevado, inmediatamente me va a elevar otra hormona que es la insulina. La insulina es la hormona que secreta el páncreas y es el que se encarga de regular el azúcar en sangre. Cuando yo tengo la insulina alta, tengo ganas de comer dulce todo el tiempo, estoy cansado y eso me predispone a formar más grasa visceral, que es la grasa abdominal, que es la más peligrosa. Entonces, fíjense cómo no dormir bien me desencadena una serie de problemáticas hormonales que me llegan a tener más sobrepeso, tanto por el impacto de la elevación de estas hormonas como porque me hace comer más dulce, ¿no? Me provoca más, estoy más predispuesto pues a eso, ¿no? Entonces, el descansar bien en la noche. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿cómo tenemos que descansar para no tener el riesgo de la obesidad? Ok, entonces, generalmente el adulto debería de descansar entre 5 y 7 horas. Hay personas que necesitan más, hay personas que necesitan menos. ¿Cómo sabe uno? Bueno, cuando tú te levantas en la mañana, si tienes energía, descansaste bien. Si te sientes somnoliento, que no quieres levantarte de la cama, que te cuesta concentrarte en el trabajo o en los estudios, estás bostezando, o sea, se nota cuando el cuerpo necesita más descanso, que no fue un sueño profundo, no fue un sueño reparador, como se conoce, ¿no? Y eso influye negativamente en el peso y bueno, en muchas otras áreas de nuestra salud, ¿no? Les recordamos que estamos conversando a 2:42 de la tarde con la doctora Rosicela Puglisi a propósito de este Día Mundial de la Obesidad. Hablamos sobre el sueño, hablamos sobre lo que está pasando con las niñas y niños asociados con el sedentarismo. Doctora Puglisi, ahora, ¿qué estamos comiendo los venezolanos que pueda estar asociado con este segundo lugar? Nada honroso al cual usted hacía referencia. Sí, bueno, es que tenemos una alimentación muy basada en un exceso de carbohidratos, es decir, colocamos 2 o 3 carbohidratos en un mismo plato y al no hacer actividad física, pues esos carbohidratos se van a transformar en grasa y acumularse allí día tras día, ¿no? Tenemos que saber que el sobrepeso no empieza en un día, eso se va acumulando con el tiempo, ¿no? Claro. Y bueno, eso es, prácticamente nosotros en el plato combinamos generalmente lo que es arroz, plátano, granos, y utilizamos muy poca proteína. Es lo más costoso, doctora Puglisi. Sí, es lo más costoso, pero también observamos que las personas gastan grandes cantidades de dinero en alimentos que no son muy saludables. Entonces, a veces ni siquiera es invertir mucho dinero en lo que vas a comprar, sino retirar el dinero que vas a utilizar en, por ejemplo, azúcares que te van a engordar, lo que es el azúcar, refrescos, galletas, tortas, ese tipo de alimentos, y ese dinero utilizarlo para comprar más fruta y más vegetales, para hacer más ensalada. Entonces, es el mismo presupuesto, pero invertido de una forma más inteligente nutricionalmente hablando. De otra manera. Ahora, Sí. doctora Puglisi, cuando ya la persona está obesa, es decir, no hay sobrepeso, sino obesidad, ¿basta con comer de otra manera para perder ese peso? Porque vemos que las personas empiezan a lo mejor con regímenes incluso de ejercicios o de alimentación y se van desanimando porque el resultado no es tan rápido como quisieran. Sí, bueno, hay 4 tipos de obesidades. Está la tipo 1, que es leve, la 2 moderada, 3 ya comienza a ser un poquito más severa y bueno, la 4 ya muchas veces llegan a cirugía bariátrica por, digamos, años de deserción en cuanto a los cambios de hábitos, ¿no? Obviamente, entre más peso tenga la persona, más tiempo requiere y entonces se cansa en el camino. Ese es el problema. No es que no se pueda lograr cambiando los hábitos de alimentación y ejercicio, sino que si la persona tiene 30, 40, 50 kilos de más, el camino no lo va a hacer en un año, lo va a hacer en 2 o 3 años. Entonces, en ese interín pueden pasar muchas cosas y la persona a veces tira la toalla, deja, vuelve. Claro. Generalmente son como ciclos que dejan, pierden peso, se sienten mejor
se quedan así, vuelven a comer mal. O sea, es allí en donde la persona se engancha en círculos viciosos que no termina de cumplir hasta llegar a la meta, ¿no? Pero sí se puede lograr. Sí se puede lograr, pero obviamente con paciencia. Los kilos que se ganaron en 4 o 5 años no se van a perder en 6 meses, ¿no? Entendemos que ese es el mensaje. Ese es el mensaje y la perseverancia, porque cuando la persona obesa entiende, internaliza que su mala alimentación lo puede llevar hasta la muerte, él va a cambiar de hábito. O sea, generalmente uno lo ve en la consulta, cuando el paciente ya le dio un infarto, está diabético y le da miedo, claro, entonces allí los cambios son como más duraderos, ¿no? Pero hay que tratar de no llegar a esos extremos, sino ser más conscientes antes de que te suceda algo. Esos son los principales, perdimos la comunicación con la doctora Rosicela Puglisi, 2:45 de la tarde. Amigas y amigos, y estamos conversando con la doctora Puglisi a propósito de este Día Mundial de la Obesidad, lo que nos permite abordar cuál es la situación en nuestro país, también en la región. Y uno de los elementos sobre los cuales llamaba la atención la doctora Puglisi es que tenemos en la región el primer lugar en población infantil obesa y de acuerdo con su visión, de acuerdo con su análisis, esto estaría asociado no solo con una mala alimentación, sino también con el sedentarismo, con las prácticas, en algunos casos bastante lamentables, de quedarse pegado con el teléfono y no incentivar la actividad física en nuestra población infantil. Son las 2:46 de la tarde. Nosotros aprovechamos siempre el tiempo, seguimos compartiendo notas destacadas de nuestro portal web, www.unionradio.net. También seguimos compartiendo notas destacadas de otros portales web. Nos vamos al portal web Efecto Cocuyo, efectococuyo.com. Veamos lo que dice la familia de Ronald Ojea Moreno, teniente fallecido, asesinado en Chile. Pide no descartar ningún móvil sobre la muerte del exmilitar. 2:47 de la tarde. Seguimos con la doctora Rosicela Puglisi ya para cerrar la conversación. Doctora Puglisi, nosotros podemos hablar de prevención de la obesidad. ¿Es sensato hablar de prevención? Sí, y la prevención comienza desde el primer año de vida. Es decir, nosotros los padres somos responsables de la alimentación que le damos a nuestros hijos durante la gestación. Eso influye porque cuando la mamá se alimenta mal en el embarazo, tiene mayor predisposición ese niño a ser obeso diabético en un futuro. También influye en los primeros 1000 días de vida el tipo de alimentación que la mamá le da y cómo tú lo acostumbras desde pequeño. El niño que desde pequeño aprende a comer balanceado y a equilibrar y no comer esos dulces todo el tiempo, va a ser un adulto más saludable. Eso es lo que estamos buscando, que desde la infancia se inculquen. Desde el embarazo prácticamente. Sí, porque ya hemos visto que tiene un impacto en la salud de esa persona cuando sea adulta, ¿no? Entonces allí la verdadera prevención ahorita está en las nuevas generaciones para que lleguen a ser adultos muy conscientes de lo que están comiendo y evitar esas patologías que son totalmente prevenibles. Doctora Puglisi, muchísimas gracias. Puntos de contacto, por favor, para quien quiera interactuar con usted directamente. Sí, en Instagram, nutricionista_Rosicela con doble L. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias. Gracias a usted. 2:48 de la tarde.